Bien, vamos por favor a nuestras Biblias, a Éxodo en el capítulo 31. Quienes tengan la oportunidad de ir allí. Estuvimos llevando a cabo ahorita por Zoom, estuvimos llevando a cabo un momento para reflexionar acerca, o más bien para compartir con respecto a una pregunta que compartíamos anteriormente por los medios que se dio difusión acerca de la reunión, acerca de qué haces tú con el tiempo que puedes disponer, con el tiempo que puedes utilizar y que puedes decir que puedes decidir qué hacer con él. Era la pregunta de la cual hablamos. Había de todo quienes en sus tiempos libres preparaban alimentos, quienes se dedicaban a coser, quienes se dedicaban a leer, otros le sacan tiempo para leer la palabra de Dios, para ver predicaciones como estas que se graban y circulan por el internet. También quienes dedicaban tiempo a estudiar la Biblia con otras personas, también quienes dedicaban su tiempo para llamar a personas que hace tiempo no contactaban. Bueno, hay distintas formas de hacer uso del tiempo libre. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues el tema de conversación, quisiera que me acompañara entonces a Éxodo 31. Vamos a seguir desarrollando el libro de Éxodo, como lo hemos venido haciendo en las predicaciones desde acá, desde Cali. Y vamos a hablar de un tema muy importante para el antiguo Israel, que es el día sábado. Como ustedes saben, inclusive en la actualidad, hay comunidades que consideran necesario, importante, guardar el día sábado a la manera que lo muestra el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, y como lo vamos a ver en este pasaje de Éxodo 31, tenía mandamientos bastante puntuales acerca del sábado, y era bastante severo el incumplimiento de estos mandamientos en el caso de que así ocurriera. Acompáñenme por favor en el versículo 12 de Éxodo 31. Dice así, nos preguntaba una hermana allí por el chat que alcancé a ver, que dónde están reunidos. Aquí en la ciudad de Cali nos encontramos en un barrio, este es el salón de la Junta de Acción Comunal de Solares de Compandi. Entonces, en eso estamos por el momento aquí y mañana desde cualquier lugar del mundo. Versículo 12. El Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas: ustedes deberán observar mi sábado. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. Versículo 14. El sábado será para ustedes un día sagrado, obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Versículo 16. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Versículo 18. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Como ustedes pueden ver, un mandato muy importante. Dice que se mantendrá de generación en generación. Es un mandamiento perpetuo, que su incumplimiento implicaba pena de muerte. Es por eso que, sobre todo este aspecto de que de generación en generación, de que es un mandamiento perpetuo,
que varias comunidades de distintas índole consideran que es mandatorio, que se exige en la actualidad el respeto del sábado, que ese es el día que se le debe dedicar al Señor. Ahora bien, festividades en esa época dedicadas a deidades, a dioses paganos de la antigüedad, había muchas. Eso podía variar, dependiendo de la cultura, dependiendo del sitio. Habían distintos días que eran dedicados en especial a ciertos dioses. Eso sucedía en ese entonces. Entonces, Dios está marcando mediante la institución del sábado una distinción entre su pueblo y los demás pueblos. Les está diciendo, miren, ustedes van a respetar el sábado y eso va a ser una señal de que ustedes son mi pueblo y de que ustedes me pertenecen. Aquí donde dice en el versículo 13, yo, el Señor, realmente lo que debiera decir es yo, Jehová, o como se pronunciara el nombre de Dios. Los he separado para que respeten mis mandamientos, entre ellos el sábado. Entonces las personas de ese entonces que pudiesen entrar en contacto con los israelitas, se darían cuenta, estos son los que respetan un día en especial. Ellos lo llaman el sábado. Claro, entonces alguien llegaba, un judío, y tenía interacción con algún pagano de alguna manera, y este se daba cuenta, este no hace ciertas cosas hoy porque está en su celebración para su Dios, porque ellos son el pueblo de Jehová que respeta ese sábado. Era una señal que los distinguía de los demás pueblos y de las festividades que muchos pueblos podían tener. No era la primera vez que se escuchaba en la historia que había algún tipo de celebración en honor a algún dios. Pero lo que llama la atención aquí es que esto implicaba esa pertenencia del pueblo, de que el pueblo le pertenecía a Jehová Dios, nuevamente como se pronunciara el nombre propio de Dios, de que le pertenecía al Señor de los israelitas. Estaban completamente apartados para él y era una señal para todos los que pudieran darse cuenta de esto. Estaban apartados o santificados. Santificar quiere decir eso, apartado, ¿sí? Personas que van a estar consagradas. ¿Por qué este mandamiento es perpetuo? Porque sí, los creyentes en Dios debemos estar apartados, consagrados a Él. Debe notarse una distinción entre nosotros y los demás, como pasaba en ese entonces con un tema como el sábado. Ellos son los que respetan este día, no hacen ciertas cosas, celebran ciertas otras. Debe verse una distinción. Eso sí permanece de este mandato. Esa distinción que debe haber con el pueblo, del pueblo que es de Dios con el que no es de Dios. Actualmente hay un ánimo muy, entre comillas, bien intencionado de que haya como una unidad universal, de que se rompan todas las barreras y de que haya la completa conexión entre todos los seres humanos. Eso suena muy bonito, ¿cierto? Eso suena muy agradable. Eso suena como un noble ideal. ¿Pero a costo de qué? Prácticamente de admitir cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, si queremos unidad de todos los seres humanos, admitamos lo que sea en cuestión de la sexualidad. Si queremos unidad en cuanto a los seres humanos, entonces admitamos lo que sea en cuanto a la relación entre hombres y mujeres. Admitamos casi cualquier cosa, de que de vez en cuando hacer ciertas cosas está bien y de vez en cuando está bien o mal hacer ciertas cosas. Se vuelve todo algo tan relativo
con tal de que busquemos siempre la unidad de toda la humanidad. Yo no veo a Dios queriendo hacer eso. Él sí quiere unir a la humanidad, pero en torno a Él. Y separa los que no quieren unirse a Él de los que sí. Los que respetan sus mandamientos de los que no lo hacen. Hace una clara distinción. Los consagra, los santifica, los tiene para sí. Ahora bien, vamos por favor, quienes puedan acompañarme a Hebreos en el capítulo 4. La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, por favor. Capítulo 4. Versículo 8. La carta de los Hebreos nos ayuda muchísimo en muchos temas que tienen que ver con el Antiguo Testamento para verlos desde la perspectiva del Nuevo. Y el día de reposo, el sábado, no es la excepción. Versículo 8, capítulo 4 de la carta a los Hebreos dice así: si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿De qué está hablando aquí la Escritura? Supuestamente el llegar a la tierra prometida iba a ser una situación de reposo, como una especie de descanso para el pueblo santo, donde en su tierra, en su propia nación, geográficamente establecidos, ellos iban a poder tener la celebración de sus días de descanso normalmente también. Pero anteriormente la Escritura está haciendo referencia a que habrá otro reposo, y hace referencia al Salmo 95, les recomiendo que lean toda la Escritura de Hebreos 4, de que vendrá otro reposo, un verdadero reposo para el pueblo santo. Si Josué les hubiera dado ese descanso, que fue de la mano de Josué que pudieron entrar en definitiva a la tierra prometida, Dios no estaría hablando de otro descanso más adelante. Entonces, este reposo del que están hablando las Escrituras aquí, en este caso en el pasaje que estamos viendo de Éxodo 31, hace referencia a un reposo sí perpetuo, que es el que descansa de sus obras como Dios descansó de las suyas al séptimo día. Y es precisamente ese reposo que podemos tener todos los que hemos experimentado el perdón que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Ese es el verdadero reposo, ese es el reposo perpetuo y eterno del que Dios está hablando. Si volvemos un momento allí, les leo para ustedes el versículo 17 de Éxodo 31, dice: Dios descansó, y no era que él estuviera agotado, él cesó sus obras, ya no tenía nada más que hacer, no era que estuviera desocupado, que Dios tomó de vagancia el séptimo día, no, cesó su obra creadora. De la misma manera en que Dios al séptimo día cesó su obra creadora, para nosotros, por fe, gracias a Cristo Jesús, nuestras obras cesan. Ya no hay obra que podamos hacer para descansar, porque Dios nos regala el descanso. Es más, la palabra aquí acerca de descanso es como que tomó un aire nuevo, como que, como cuando tú estás afanado haciendo el almuerzo y ya lo tienes listo y como que te puedes sentar a almorzar y, ¿sí me van a entender? No sé si lo han sentido. Muchas veces tomar ese aire. Entonces, por decirlo de algún modo, el Señor se relajó. No que hizo relajo.
se relajó. De alguna manera tomó un aire nuevo en el sentido que paró sus ojos. Y de alguna manera lo relaciono con una expresión muy de acá de Cali, ¿no? La verdad, para mí ha sido muy difícil a veces escucharla, pero esa de relájate, ¿sí? Relájate, no te azares, ¿sí? Que un hijo aquí me comentan en el público, que un hijo le diga a uno, uy, papá, relájate, uy. No creo que se me... Bueno, ni hablar. Y ahora, no estoy diciendo que la cultura caleña tenga, claras estas cosas de lo que muestra la Biblia. No, lo que estoy diciendo es que tiene cierto sentido en la medida de que ya no llevamos la carga de hacer algo para alcanzar la salvación, ¿sí? Nos podemos en ese sentido relajar. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó o llevó a cabo la obra que nosotros no podíamos llevar a cabo. Él nos dio un nuevo aire, ya esa carga no está sobre nuestros hombros. Entonces, eso debía ser para nosotros los creyentes un sello distintivo. No que celebremos el domingo o que celebremos el sábado o algún otro día de la semana, sino que debíamos ser gente de alguna manera relajada, pero no relajada a la manera caleña, ¿sí me hago entender? Sino a la manera de Dios. Gente que sintiendo que ya el peso de su pecado no está sobre él, de verdad muestre descanso. Y esto lo digo, lo comento, más como con el ánimo de confesar, mucho más en el tiempo reciente, que no ha sido algo para mí fácil el tener en cuenta que Dios ya me quitó las cargas de encima y lo que yo hago muchas veces es echarme más de la que Dios me... Es que Dios ya me quitó toda la carga. Realmente yo ya soy salvo, gracias a Cristo Jesús. Y esperamos que todos lo sean. Pero el punto es que con el tiempo, con el caminar tuyo como cristiano, muchas veces empiezas a echarte cargas. Y lo noto, por ejemplo, en situaciones difíciles, en situaciones de estrés. Últimamente, varias situaciones he tenido que atender al mismo tiempo, han confluido situaciones familiares, de salud, laborales, y se te ve cargado, o se me ve cargado. Entonces, si tú ves a alguien así, como, ¿sí? Va para un lado, para el otro, tenso, pues no tiene ese sello distintivo que Dios espera tener. Ahora, no estoy diciendo que nos valga cero cualquier cosa que pase en la vida, pero ¿cuánto pesa más las situaciones aquí en la tierra que lo que Dios ya nos ha dado? Es una promesa que podemos experimentar ya. Inclusive tenemos el adelanto que Dios nos ha dado, que es su Santo Espíritu. Entonces, pensemos, ¿de verdad es para nosotros? Y lo reflexiono yo, para mí mismo. ¿Es para mí una prioridad? ¿Es para mí un baluarte? ¿Es lo más importante en mi vida que Dios me haya dado la salvación? Tal vez yo estoy más preocupado de pagar mis deudas, de cumplir con mis obligaciones, de las situaciones que tengo con mi familia, con mis amigos, si tengo alguna dificultad de salud. Tal vez eso tiene más peso en mi vida que el pensar en la eternidad que tengo, gracias a Dios. Si realmente yo hago parte del pueblo de Dios y tengo ese sello en mi vida, debía distinguirme de los paganos que no tienen Dios y les preocupa todas estas cosas. Que si tienen un problema con la pareja, que si tienen un problema con los hijos, que si tienen problemas laborales, económicos, de salud, se desbordan. Debiera haber una distinción. Allí debiera verse esa marca y muchas veces, por lo menos en mi caso, a veces es difícil mostrar. Pero
preparando esta predicación, dije, pues bueno, alabado sea Dios que nos muestra esto y nos da siempre nuevas oportunidades y una oportunidad de pensar en esta señal de descanso que Dios nos dejó a través del mandamiento del sábado. Ahora, llama la atención que este mandamiento implicaba por su incumplimiento la muerte. Sigamos leyendo en Hebreos, en el capítulo 4, desde el versículo 1. Dice, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, a algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. O sea, es un llamamiento bastante fuerte el que hace Dios con el tema del sábado. Imagínate, habían discusiones muy serias entre los judíos acerca de lo que era trabajar y lo que no es trabajar. Precisamente porque de eso determinaba la vida o la muerte de una persona. Si se podía demostrar que alguien estaba trabajando en sábado, lo podían asesinar. Es lo que dice la escritura, será eliminado entre su pueblo, será condenado a muerte. O sea, es algo, la verdad, brutal. Así es que algunos hemos cuestionado, pero Dios, ¿no se te fue la mano con este tipo de mandamientos nada más por eso? Entonces habían discusiones muy serias. Por ejemplo, si yo se me enreda una aguja en el pantalón y camino un trayecto, ¿estoy trabajando o no? ¿Cargar esa aguja es trabajo o no? Y los judíos se sentaban a discutir todas esas cosas. Bueno, esos sí estaban relajados, que tenían tampoco que hacer, que se ponían en esas. Pero era relevante por esto, porque implicaba la vida o la muerte de alguien. Ahora, viéndolo en perspectiva, entendemos por qué Dios planteaba así las cosas. Porque si lo que estamos hablando es del descanso eterno, un descanso perpetuo, quien no cree en el mandamiento de Dios, pues no puede acceder a ese descanso. No puede tener vida eterna. De alguna forma se somete a una condena a muerte, pero no es que alguien lo esté apedreando o que lo esté asesinando de alguna manera, no. Es que él mismo decide no creerle a Dios y a su mandamiento. Y por ende renuncia a hacer, a entrar en ese reposo del cual habla la Escritura. Así es que debemos cuidarnos, como dice aquí Hebreos 4, de que alguno parezca que no entre en ese reposo. Porque muchos, como les pasó al antiguo Israel, no respetaron el mandato y por eso quedaron en el desierto muertos. Una de las mayores labores que debemos llevar a cabo como creyentes es anunciar esto a la gente. La gente no lo está entendiendo, no lo ven. Están en su día a día, que los hijos, que la familia, que quiero conseguir pareja, que quiero dejar la pareja que actualmente tengo, que quiero un trabajo, que quiero más, que quiero menos, lo que sea, que quiero viajar. Estamos en un tren de todo lo que quisiéramos hacer y aún más con la pandemia, todo lo que se nos ha quitado la oportunidad de hacer y lo que queremos volver a hacer, pero estamos pensando más en eso que en la eternidad y en la salvación. Y para las personas es como, sí, la salvación, sí.
chévere, ¿no? Pero es como si le hablaran de, no sé, de Blancanieves y los 7 enanos, como, una historia bonita, pero no se siente, o sea, no lo vemos real. Para nosotros es un cuento. Es más real lo que se va a desaparecer apenas mueras. O sea, tus posesiones, tus cosas, inclusive la gente que tanto aprecias aquí se queda y tú desapareces. ¿Y qué? ¿Y la eternidad qué? Mientras tengamos la oportunidad de entrar en ese reposo, hagamos lo posible por entrar en él. O sea, Dios nos da esa libertad. Tomar la decisión de hacer esto es algo que podemos hacer libremente, por fe, pero también libremente podemos decidir hacer lo contrario. Entonces, ¿el llamado cuál es? A aceptar las buenas noticias con fe y a anunciar estas buenas noticias también a todas las personas que nos rodean. Que creo que es algo que está faltando hace mucho tiempo en las vidas de muchos de nosotros, me incluyo, obviamente. Anunciar esto a la gente, así nos vean como, bueno, este está echando un cuento trillado o un cuento que a mí no me convence, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos el pueblo consagrado a Dios. O sea, Él nos consagró y nos hizo entrar en ese reposo para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y fundamental en su voluntad, mis hermanos y amigos que hoy de pronto nos escuchan acá y nos escucharán también más adelante en una transmisión en diferido, la voluntad de Dios es que se anuncie este reposo a todos. Por eso está Mateo 28, 18 al 20, de ir a todas las naciones y hacerlas discípulos. ¿Para qué? Para que puedan tener salvación. Solo los discípulos de Jesús tienen salvación. Solo los cristianos tienen salvación. Solo a través de Cristo se alcanza la salvación. Ya que tenemos esa libertad, usémosla. Por eso hacía la pregunta del tiempo libre. Cuando yo tengo tiempo libre, ¿en qué pienso? Y no quiero hacer sentir mal a nadie. Ay, no, yo me pongo a hacer brownies y no a predicar la palabra de Dios. No, no es esa mi intención. Ay, no, yo me pongo a coser y no estoy anunciando el evangelio. No, no, no es eso. Creo que todos necesitan tiempos de esparcimiento. Si es para cocinar, muy bueno. Y si me invitan a que yo coma lo que cocinen, pues mejor. Pero más que cualquier otra cosa es que ya que Dios nos ha dado libertad, nos ha hecho libres de nuestras cargas, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Debiéramos ser siervos de Dios, no siervos de una iglesia, no siervos de la presencialidad o siervos de la habitualidad, siervos de Dios. Y lo hablábamos con mi hermano Carlos Arturo, que se encuentra en Florida Blanca. De alguna manera, y pues con todo respeto con la situación que estamos viviendo, el virus es lo más inteligente que hay. El virus no tiene quien lo mande. El virus, cuando llega, tiene vida propia, se adapta, busca esparcirse lo que más pueda y así sobrevive. O sea, el virus no está diciendo, no, hoy no quiero infectar, no, no está pensando así. Es más, ni siquiera piensa, no tiene un cerebro central que lo coordine y que lo mande. Se esparce y es incontenible. Y lo estamos viendo en esta pandemia. Así debiera ser el cristianismo. Pero estamos esperando a que haya un gobierno central que nos organice y que nos diga qué hacer y que nos diga cómo debo estudiar la Biblia y que me muestre qué tengo que hacer y que venga y que haga por mí, ¿sí? Y estoy esperando no, mejor no contagio porque ¿qué pasa si contagio? Mejor no anuncio porque ¿qué va a pasar si anuncio? No. Allí vemos que aunque tenemos el sello distintivo de Dios, no lo estamos reflejando. Bueno, cuando digo este tipo de cosas, luego me siento mal. Porque creo que hago sentir culpable a la gente. ¿Sí? Pero no es la idea, es un ánimo a que seamos virus, no contagiando el COVID, claro está.
sino contagiando a la gente del ánimo y el deseo de conocer a Dios, de aceptar la salvación que Él quiere ofrecernos. Amén. Esa es la idea, que no lo hagamos por culpa, sino por un profundo agradecimiento. Qué rico es descansar. Qué rico es ser libres como Dios nos ha hecho. Pues qué bueno compartirle esto a la mayor cantidad de personas. Y esto lo hemos podido hacer gracias a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Este es el momento en que vamos a tomar la cena del Señor. Allí, pues en casa, muchos lo podrán hacer con sus familias o seres queridos o amigos con los que puedan compartir. En este caso vamos a tener la oportunidad de hacerlo en esta reunión. Pero siempre esto de la libertad no es algo que hayamos obtenido por fuerza propia. Tuvo que Cristo morir en la cruz, derramar su sangre, ver torturado su cuerpo para que esto pudiese ser realidad. Así es que vamos a orar para poner en manos de nuestro Dios este tiempo de la toma de la cena del Señor, que nos recuerda ese reposo en el que por fe, como cristianos, hemos entrado.